Virgil Abloh no estudió diseño de moda. No se formó en las grandes escuelas europeas. No creció dentro del sistema del lujo. Comenzó como DJ, diseñando portadas de discos, creando gráficos para amigos, para conciertos, para proyectos que casi nadie veía. Y aún así, ese mismo hombre llegó a convertirse en director creativo de Louis Vuitton, una de las casas más poderosas y cerradas de la moda mundial. ¿Cómo un outsider logró entrar en un sistema que durante décadas excluyó a gente como él? ¿Y por qué una vez dentro lo obligó a cambiar? Virgil Abloh no solo creó Off-White, redefinió la relación entre streetwear y lujo, transformó la cultura urbana en un lenguaje aceptado por la alta moda y demostró que el poder ya no pertenecía solo a las élites tradicionales. Pero justo cuando el mundo empezaba a comprender su impacto, cuando su influencia era más fuerte que nunca, Virgil Abloh desapareció en silencio. Su muerte fue repentina, su ausencia devastadora, y su legado todavía genera debate. ¿Fue un genio creativo, un curador cultural, o el hombre que cambió para siempre la manera en que entendemos la moda del siglo XXI? Esta es la historia de Virgil Abloh, no del diseñador que siguió las reglas, sino del creador que las reescribió. Virgil Abloh no nació dentro del sistema que más tarde transformaría. No creció rodeado de pasarelas, ateliers, ni apellidos históricos de la moda europea. Su historia comienza lejos del lujo, lejos de París, lejos de cualquier lugar donde alguien como él pudiera imaginarse tomando decisiones creativas para una maison centenaria. Virgil nació en 1980 en Rockford, Illinois, hijo de inmigrantes ganeses. Sus padres llegaron a Estados Unidos con una idea muy clara del éxito: estabilidad, educación, profesiones respetadas. La moda no estaba en esa lista, el arte tampoco. Su madre era costurera, no para revistas ni para grandes marcas, sino para la vida diaria. Ropa práctica, funcional, hecha con las manos, sin discursos. Ese detalle, aparentemente pequeño, sería una de las primeras conexiones invisibles entre Virgil y el mundo que más tarde redefiniría. En casa, no se hablaba de creatividad como vocación, se hablaba de esfuerzo, de disciplina, de adaptarse. Virgil creció entendiendo que debía encontrar su lugar en un país que no siempre estaba dispuesto a ofrecérselo. Por eso, cuando llegó el momento de elegir un camino, no eligió moda, eligió ingeniería civil. Más tarde, arquitectura. No fue una decisión rebelde, fue una decisión lógica. La arquitectura tenía estructura, reglas, método, tenía legitimidad, pero también tenía algo más importante. La arquitectura enseñaba a pensar en sistemas, en espacios, en cómo las personas se mueven, sienten y se relacionan con los objetos. Virgil no estaba diseñando edificios para vivir, estaba aprendiendo a leer el mundo. Mientras estudiaba, su mente ya estaba en otro lugar. Diseñaba flyers para fiestas, portadas para proyectos musicales, visuales para eventos pequeños. Nada de eso parecía importante, nada de eso parecía una carrera, pero ahí estaba ocurriendo algo clave. Virgil no separaba disciplinas. Para él, la música, el diseño gráfico, el espacio y la ropa eran parte del mismo lenguaje. En lugar de preguntarse ¿qué soy?, se preguntaba ¿qué puedo conectar? En esa etapa, Virgil se mueve constantemente entre escenas. Escucha hip hop, explora el arte contemporáneo, se interesa por el diseño industrial, se forma una identidad híbrida que no encaja en ninguna categoría clara. Y ese era el problema. En el mundo de la moda, las reglas eran estrictas. O eras diseñador formado en una escuela reconocida, o eras nadie. Virgil era ingeniero, arquitecto, DJ ocasional, diseñador gráfico, autodidacta. Para la industria, eso no significaba versatilidad, significaba falta de identidad. Durante años, Virgil permanece en los márgenes. Observa, aprende, absorbe. No intenta entrar forzadamente. No pide permiso. No busca validación inmediata. Entiende algo fundamental antes que muchos. Para cambiar un sistema, primero hay que entender cómo funciona desde afuera. Su condición de outsider no era una debilidad, era una posición estratégica. Mientras otros soñaban con ser aceptados,
Virgil estudiaba cómo el lujo se comunicaba, cómo construía autoridad, cómo decidía quién pertenecía y quién no. Él no quería ser parte del sistema tal como era, quería intervenirlo. Y aún así, durante esta etapa, nada indicaba que llegaría lejos. No había contratos, no había grandes oportunidades, no había titulares. Solo había una mente entrenándose para pensar diferente. Virgil entendía que la creatividad no siempre consiste en inventar algo completamente nuevo. A veces consiste en mirar lo existente desde un ángulo que nadie había considerado legítimo. No era diseñador de moda, pero entendía el lenguaje visual. No venía del lujo, pero entendía el deseo. No pertenecía a la élite, pero entendía cómo hablarle a una generación que ya no se sentía representada por ella. Ese fue su verdadero punto de partida. Antes de Off-White, antes de Louis Vuitton, antes de los titulares. Virgil Abloh era, ante todo, un observador silencioso, preparándose para entrar en un sistema que aún no sabía que estaba a punto de cambiar. En la historia de Virgil Abloh hay un antes y un después muy claro, y ese punto de quiebre tiene nombre propio: Kanye West. No fue un encuentro glamoroso, no ocurrió en una pasarela, ni en una oficina de lujo. Fue el cruce natural de dos mentes inquietas que todavía no tenían un lugar definido dentro del sistema. A mediados de los años 2000, Kanye West ya era una figura incómoda para la industria musical. Talentosísimo, sí, pero también ambicioso, obsesivo, decidido a expandirse más allá del rap. Kanye no quería solo hacer música, quería construir un universo cultural. Virgil llegó a su entorno casi como un colaborador invisible. Diseñaba gráficos, pensaba conceptos, aportaba ideas visuales, no aparecía en los créditos principales, pero estaba ahí, absorbiendo todo. Durante años, Virgil fue visto simplemente como el amigo de Kanye, una etiqueta que parecía pequeña, pero que cargaba un peso enorme, porque en la moda, esa cercanía no siempre abría puertas. A veces las cerraba. Ambos compartían una obsesión: romper la jerarquía entre disciplinas. Para Kanye, la música, la moda, la arquitectura y el diseño eran parte del mismo impulso creativo. Para Virgil, eso era exactamente lo que había aprendido sin darse cuenta. Juntos viajaron a Europa, juntos tocaron la puerta de grandes casas de moda, y juntos recibieron el mismo mensaje, una y otra vez: no pertenecen aquí. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió cuando intentaron acercarse a Fendi. Fueron rechazados, no por falta de talento, sino por falta de credenciales tradicionales. No eran parte del mundo. Ese rechazo no los destruyó, los educó. Virgil entendió algo fundamental observando a Kanye. El sistema del lujo no se conquista pidiendo permiso, se conquista forzando conversación, generando ruido, volviéndose imposible de ignorar. Mientras Kanye luchaba por ser tomado en serio como diseñador, Virgil analizaba cada gesto del sistema. ¿Quién decidía? ¿Cómo se construía la autoridad? ¿Qué lenguaje se consideraba válido y cuál no? Su rol era extraño. No era el protagonista. No era el genio visible. Era el traductor. Virgil traducía la energía del hip hop a un lenguaje que la moda pudiera empezar a entender. Y al mismo tiempo, traducía el elitismo del lujo para una generación que se sentía excluida de él. Pero esa posición tenía un costo. Durante años, Virgil fue subestimado. Se le veía como alguien que acompañaba, no como alguien que lideraba. Como un asistente creativo, no como un autor. Incluso cuando participaba en proyectos importantes, su nombre quedaba en segundo plano, y esa invisibilidad comenzó a generar una pregunta incómoda. ¿Virgil Abloh tenía una voz propia, o era simplemente una extensión de Kanye West? Esa duda no venía solo del exterior, también crecía dentro de él. Virgil se dio cuenta de que si quería dejar de ser el amigo de, tenía que construir algo que no dependiera de nadie más, algo que naciera desde su propia visión. Pero no rompió con Kanye de forma abrupta. No hubo traición ni ruptura dramática, hubo aprendizaje. De Kanye aprendió a no pedir disculpas por pensar en grande, a no limitarse a una sola disciplina, a entender que la cultura se mueve por símbolos, no solo por productos. Y también aprendió algo más oscuro. La industria no perdona a quienes desafían su estructura demasiado rápido. Virgil empezó a trabajar en silencio.
a desarrollar un lenguaje visual propio, a experimentar con ideas que no encajaban ni en la moda clásica ni en el streetwear tradicional. Ese periodo fue clave porque Virgil ya no estaba intentando entrar al sistema como diseñador, estaba preparándose para intervenirlo como estratega cultural. Mientras Kanye seguía ocupando titulares, Virgil construía una base conceptual. Menos ruido, más observación. Y entonces tomó una decisión crucial. No iba a competir con los diseñadores tradicionales en su propio terreno. No iba a demostrar que sabía coser mejor, ni que dominaba técnicas centenarias. Iba a cambiar la pregunta. En lugar de ¿es esto moda?, Virgil comenzó a preguntar ¿por qué decidimos que esto no lo es? Ese cambio de enfoque fue radical. Su relación con Kanye no fue solo un trampolín, fue una escuela informal, brutal y real. Una escuela donde aprendió que el poder creativo no siempre viene del talento puro, sino de entender el momento cultural correcto. Cuando Virgil finalmente se separa creativamente de la órbita directa de Kanye, no se va vacío. Se va con algo mucho más valioso que contactos. Se va con una lectura profunda del sistema. Ya no era solo un outsider observando desde afuera. Había visto el interior. Había entendido sus debilidades. Había aprendido dónde presionar. El siguiente paso ya no sería acompañar a nadie. Sería lanzar una idea capaz de incomodar a toda la industria. Y esa idea pronto tendría nombre: Off-White. Off-White no nació como una marca de moda tradicional. No fue pensada para encajar. Fue pensada para interrumpir. Cuando Virgil Abloh lanza Off-White a comienzos de la década de 2010, el contexto es clave. El streetwear ya existía, pero seguía siendo visto como algo marginal. El lujo, por otro lado, permanecía rígido, protegido por códigos históricos, materiales nobles y una narrativa excluyente. Entre ambos mundos había un muro invisible, y Virgil decidió atacarlo. Off-White no se presentaba como alta costura, tampoco como streetwear puro. Era algo incómodo, híbrido, difícil de clasificar. Desde el primer momento, el lenguaje visual fue provocador. Comillas gigantes, tipografías industriales, flechas, líneas, textos casi técnicos, elementos que parecían sacados de un manual de fábrica más que de una pasarela parisina. Para muchos críticos, aquello no era diseño. Era demasiado obvio, demasiado literal, demasiado fácil. Pero esa era precisamente la intención. Virgil no buscaba impresionar a los guardianes del gusto tradicional. Buscaba comunicarse con una generación que ya no confiaba en ellos. Off-White hablaba el idioma de Internet, de la cultura del remix, de la apropiación consciente, del meme convertido en objeto de lujo. Una camiseta con la palabra Sculpture, escrita entre comillas, no pretendía engañar a nadie. No fingía ser arte elevado. Planteaba una pregunta incómoda. ¿Por qué decidimos que ciertas cosas tienen valor y otras no? Ahí apareció una de las críticas más repetidas contra Virgil Abloh, la acusación de copiar. Muchos veían en Off-White referencias claras, demasiado claras, a trabajos previos. Diseños que parecían apenas modificados. Cambios mínimos. Ese famoso 3% que Virgil defendía abiertamente. Para la vieja escuela, eso era imperdonable. Para Virgil, era honesto. Él nunca negó la influencia. Nunca fingió originalidad absoluta. Al contrario, hizo de la referencia explícita su manifiesto. En una industria obsesionada con la idea romántica del genio solitario, Virgil proponía algo radicalmente distinto: la creatividad como diálogo. Off-White no decía, esto es nuevo. Decía, esto ya existe, pero lo estamos mirando desde otro lugar. Y el público joven entendió el mensaje. Las colaboraciones se convirtieron en el motor del crecimiento. Nike, IKEA, Rimowa. Cada colaboración no era solo un producto, sino un evento cultural. Virgil tomaba objetos cotidianos y los descontextualizaba. Una alfombra con la palabra Keep Off. Una cinta industrial convertida en símbolo de estatus. Zapatillas con textos técnicos visibles. Todo parecía demasiado simple. Y sin embargo, todo funcionaba. Porque Off-White no vendía complejidad técnica. Vendía significado. Las prendas se convirtieron en códigos de pertenencia. No importaba solo cómo se veían. Importaba lo que decían sobre quién las llevaba. Vestir Off-White
Era declarar que entendías el juego, que sabías que el lujo era, en gran parte, una construcción simbólica, y que estabas dispuesto a jugar con esas reglas. Mientras tanto, la industria tradicional observaba con incomodidad. Off-White empezaba a aparecer en semanas de la moda, en escaparates de lujo, en revistas que antes jamás habrían tomado en serio una marca así. Virgil había logrado algo crucial: hacer que el sistema reaccionara. Pero el éxito no vino sin tensiones. Muchos diseñadores veían en Off-White una amenaza, no porque fuera técnicamente superior, sino porque cuestionaba el fundamento mismo del prestigio. Si una camiseta con texto podía costar cientos de dólares, ¿qué justificaba el valor real del lujo? Esa pregunta era peligrosa. Y Virgil lo sabía. Off-White no intentó tranquilizar a nadie. No refinó su discurso para agradar. Al contrario, lo amplificó. La marca creció rápido, demasiado rápido para algunos. Pasó de ser un experimento conceptual a una potencia global. Y con ese crecimiento llegó algo inevitable: la atención de las grandes casas de moda. El mismo sistema que antes ignoraba a Virgil, ahora lo observaba con interés. Porque Off-White había demostrado algo incuestionable: la cultura había cambiado. El lujo ya no podía ignorar al streetwear. Ya no podía hablar solo para una élite envejecida. Necesitaba conectar con nuevas generaciones. Y Virgil Abloh se había convertido en el traductor perfecto. No porque dominara las técnicas tradicionales, sino porque entendía el momento cultural mejor que nadie. Off-White no fue solo una marca exitosa. Fue una señal de alerta, un aviso claro de que las reglas estaban cambiando, de que el poder creativo ya no residía únicamente en los archivos históricos, sino en la capacidad de leer la calle, Internet y la cultura global al mismo tiempo. Para Virgil, Off-White cumplió su propósito. No necesitaba demostrar nada más. Había probado que un outsider podía crear impacto real, que el lujo no era intocable, que la moda podía ser un espacio de conversación, no solo de admiración silenciosa. Y entonces ocurrió algo que, años antes, habría parecido imposible. El templo del lujo abrió sus puertas. Louis Vuitton estaba a punto de llamar. Cuando Louis Vuitton anunció a Virgil Abloh como director creativo de la línea masculina, la reacción fue inmediata y global. Sorpresa, entusiasmo y, para muchos, rechazo. No era solo un nombramiento creativo, era una declaración política, cultural y generacional. Por primera vez en su historia, una de las casas más poderosas del lujo mundial entregaba su identidad masculina a un creador que no venía del linaje clásico. Virgil no era un heredero de archivos centenarios. No era un discípulo formado dentro del sistema. Era un outsider que había aprendido a leer el lujo desde afuera. Para algunos, aquello era una traición a la tradición. Para otros, una evolución inevitable. Louis Vuitton entendía algo que muchas casas aún se resistían a aceptar. El lujo estaba perdiendo conexión con el mundo real. Las nuevas generaciones ya no aspiraban al silencio, a la distancia, ni a la reverencia ciega. Querían diálogo, querían identidad, querían sentirse parte. Y Virgil Abloh hablaba exactamente ese idioma. Su primer desfile como director creativo no fue discreto, fue simbólico, emocional, abiertamente histórico. Un escenario dominado por colores, por diversidad, por referencias culturales que nunca antes habían tenido ese nivel de visibilidad en una pasarela de lujo masculino. Modelos de distintos orígenes, música cargada de emoción, un ambiente que no buscaba intimidar sino invitar. Virgil no presentó solo una colección, presentó una visión. Louis Vuitton ya no era solo un símbolo de herencia europea, se convertía en una plataforma cultural global. Pero el cambio no fue fácil. Desde el primer momento, Virgil enfrentó una presión extrema. No solo debía diseñar, debía justificar su presencia. Cada colección era analizada con lupa. Cada referencia era cuestionada. Cada decisión era comparada con el pasado. Para los críticos más conservadores, su trabajo era demasiado simple, demasiado cercano al streetwear, insuficientemente lujoso. Pero Virgil nunca intentó imitar el pasado. Entendía que su valor no estaba en repetir fórmulas, sino en traducir el presente. Introdujo siluetas más relajadas,
colores vivos, elementos gráficos que conectaban con la cultura urbana, colaboraciones que antes habrían sido impensables para una casa como Louis Vuitton. Lo que antes se consideraba una amenaza para el lujo, Virgil lo convirtió en su nueva energía. El verdadero impacto no estuvo solo en la ropa, estuvo en el mensaje. Por primera vez, muchos jóvenes se vieron reflejados en una maison histórica. Personas que nunca se habían sentido invitadas al lujo comenzaron a mirarlo de otra manera. Louis Vuitton dejó de ser un símbolo distante. Se volvió un espacio de conversación. Virgil hablaba abiertamente de inclusión, de acceso, de abrir puertas, no como estrategia de marketing, sino como convicción personal. Sabía lo que significaba crecer sin verse representado. Sabía lo que era observar el sistema desde afuera sin que nadie respondiera, y ahora estaba dentro. Pero no olvidó desde dónde venía. A diferencia de otros directores creativos, Virgil no se posicionó como una figura intocable. Se mostraba cercano, disponible, presente en conversaciones con jóvenes creativos. Usó su plataforma para amplificar voces, para visibilizar talento emergente, para demostrar que el lujo no tenía por qué ser excluyente. Eso incomodó a muchos, porque el lujo, durante décadas, se había construido precisamente sobre la exclusión, sobre la idea de que no todos podían entrar. Virgil cuestionó esa lógica desde adentro. No destruyó la casa, la reprogramó. Louis Vuitton, bajo Virgil Abloh, no dejó de ser lujo, pero dejó de ser inaccesible en su discurso. El impacto fue inmediato. Otras casas comenzaron a mirar hacia la cultura urbana con más atención, a colaborar con artistas, músicos y diseñadores que antes no habrían sido considerados. El streetwear ya no tocaba la puerta del lujo, estaba sentado en la mesa, y todo eso sucedía mientras Virgil cargaba con una presión silenciosa, la de representar mucho más que a sí mismo. Era consciente de que su presencia tenía un peso simbólico enorme, no solo como creativo, sino como referente para toda una generación que observaba atentamente. Cada error era amplificado, cada crítica magnificada. Aún así, Virgil mantuvo su enfoque, no buscaba unanimidad, buscaba impacto. Sabía que el verdadero cambio nunca es cómodo, nunca es aceptado de inmediato, siempre genera resistencia. Louis Vuitton no lo contrató para mantener las cosas iguales, lo contrató para liderar una transición, y esa transición estaba ocurriendo ante los ojos del mundo. El lujo ya no podía ignorar la calle, no podía ignorar Internet, no podía ignorar a una generación que cuestionaba autoridad, tradición y jerarquía. Virgil Abloh se convirtió en el símbolo de ese cambio, no porque fuera el diseñador más técnico, sino porque entendía que la moda del siglo XXI no se trata solo de prendas, se trata de cultura, identidad y pertenencia. Louis Vuitton ya no era solo una casa histórica, era un espacio donde el pasado y el presente dialogaban, a veces con tensión, a veces con armonía, y aunque muchos seguían dudando, una cosa era clara: el sistema había cambiado, y ya no había marcha atrás. A medida que el nombre de Virgil Abloh alcanzaba el punto más alto del poder en la moda, la admiración crecía, pero también lo hacía la crítica, porque cuanto más visible eres dentro del sistema, más fuerte es el cuestionamiento. Virgil ya no era solo el creador de Off-White ni el director creativo de Louis Vuitton. Se había convertido en un símbolo, y los símbolos siempre dividen. La pregunta empezó a repetirse con insistencia en medios, foros y círculos creativos. ¿Virgil Abloh era realmente un genio del diseño, o simplemente alguien que supo conectar ideas ajenas en el momento adecuado? Para una parte de la industria tradicional, la respuesta era clara. Virgil no dominaba las técnicas clásicas, no construía siluetas complejas, no desarrollaba patrones innovadores desde cero. Sus diseños parecían simples, a veces demasiado simples. Una camiseta blanca con una palabra entre comillas, una flecha, una referencia directa, casi literal. Para muchos críticos, eso no era suficiente para justificar su lugar en la cima del lujo. Las acusaciones de apropiación y copia se hicieron frecuentes. Comparaciones directas con obras previas de artistas y diseñadores. Señalamientos públicos. Debates constantes sobre los límites entre homenaje, referencia y plagio. Virgil no esquivó esas críticas. Tampoco intentó ocultarlas. Al contrario,
respondió con una honestidad que incomodó aún más. Admitió que su proceso creativo se basaba en la reinterpretación, en tomar algo existente y modificarlo ligeramente. Ese famoso 3% que se convirtió en uno de los conceptos más polémicos de su carrera. Para la vieja escuela, esa idea era casi una herejía. Durante décadas, el diseño se había construido sobre el mito del creador original, único, irrepetible. Virgil proponía algo distinto. En la era de Internet, donde todo se comparte, se remezcla y se resignifica, la originalidad absoluta era una ilusión. Para él, el verdadero valor estaba en el contexto, en el mensaje, en la capacidad de activar conversaciones culturales. Pero esa postura tenía un precio. Muchos diseñadores sentían que su trabajo era trivializado, que años de formación y técnica eran reducidos a simples gestos conceptuales, que el sistema estaba premiando la estrategia por encima del oficio. La tensión era real, y Virgil se encontraba en el centro de ese choque generacional. Para sus defensores, él representaba una nueva forma de entender la creatividad, no como producción aislada, sino como curaduría cultural, como la habilidad de leer el presente y conectar disciplinas, comunidades y símbolos. Virgil no se veía a sí mismo como un artesano tradicional. Se veía como un mediador, alguien capaz de traducir la cultura urbana al lenguaje del lujo, y de devolverle al lujo una relevancia cultural que estaba perdiendo. Pero incluso entre sus seguidores había dudas. ¿Era suficiente esa función para justificar su posición histórica? ¿Puede alguien ser considerado un gran diseñador sin dominar la técnica clásica? Virgil nunca dio una respuesta definitiva. Y quizás ahí estaba parte de su impacto. Él no buscaba cerrar el debate, lo alimentaba. Entendía que la moda del siglo XXI ya no se mide solo por la complejidad de una prenda, sino por su capacidad de resonar culturalmente. Un desfile ya no es solo ropa, es narrativa, es posicionamiento, es mensaje político y social. En ese terreno, Virgil era indiscutiblemente fuerte, pero el conflicto no desapareció. Cada nueva colección era recibida con expectativas desmedidas. Algunos buscaban confirmación de su genialidad, otros esperaban el próximo error para desacreditarlo. La presión era constante, y aún así, Virgil mantuvo su enfoque. No intentó convertirse en lo que sus críticos querían. No buscó demostrar que podía jugar el mismo juego bajo las mismas reglas. Su apuesta era más arriesgada. Cambiar las reglas. En lugar de competir por quién diseñaba mejor, Virgil cuestionó por qué ciertas formas de diseño eran consideradas superiores. ¿Por qué el lujo debía ser complejo para ser valioso? ¿Por qué la referencia explícita era vista como debilidad? ¿Por qué la cultura popular no podía ocupar el mismo espacio que la tradición? Esas preguntas incomodaban porque no tenían respuestas simples, y el sistema, acostumbrado a jerarquías claras, se veía obligado a repensarse. Virgil habló, no pidió que todos lo admiraran, pidió que lo escucharan. Y aunque nunca logró un consenso absoluto, sí logró algo mucho más importante. Hizo visible una tensión que ya existía, pero que nadie quería confrontar. La moda estaba cambiando, y el debate en torno a su figura era la prueba más clara de ello. Genio creativo, curador cultural, conector de mundos. Tal vez Virgil Abloh fue todo eso al mismo tiempo, o tal vez fue algo aún más incómodo para la industria. El hombre que obligó a todos a preguntarse ¿qué significa realmente crear en el siglo XXI? Entre todas las ideas asociadas a Virgil Abloh, ninguna fue tan influyente y tan polémica como su famosa regla del 3%. Una idea simple en apariencia y profundamente disruptiva en la práctica. Virgil sostenía que para crear algo nuevo no era necesario reinventarlo todo. Bastaba con cambiar un objeto existente apenas un 3%, un gesto mínimo, un desplazamiento conceptual, un cambio de contexto. Para muchos, aquello sonaba a provocación. Para otros, a una justificación elegante de la copia. Pero para Virgil, era una lectura honesta del mundo contemporáneo. Vivimos en una era saturada de imágenes, referencias y símbolos. Nada surge en el vacío. Todo dialoga con algo anterior. La pregunta, entonces, no era cómo crear desde cero, sino cómo resignificar. Virgil entendía el diseño como un lenguaje, y como todo lenguaje, funciona por citas, referencias y reinterpretaciones. No se trata solo de inventar palabras nuevas,
sino de usarlas de una manera que active significado. El 3% no era una fórmula matemática, era una postura cultural, un rechazo directo al mito del genio aislado, a la idea romántica de que la creatividad verdadera solo existe cuando no hay influencia visible. Virgil decía, sin rodeos, que todas las ideas vienen de algún lugar. Lo importante es ser transparente con ese origen y consciente del mensaje que se construye a partir de él. Ese pensamiento conectó profundamente con una generación criada en Internet, una generación acostumbrada al remix, al sample, al meme, una generación que ya no veía la apropiación como un pecado, sino como una forma natural de comunicación cultural. Mientras la industria tradicional seguía defendiendo la originalidad absoluta, Virgil hablaba de contexto. Un objeto no cambia solo por su forma, cambia por el lugar que ocupa, por quien lo usa, por el momento en el que aparece. Un cinturón industrial podía ser una herramienta anónima, o podía convertirse en un símbolo de estatus. La diferencia no estaba en el objeto, estaba en la narrativa. Virgil utilizó esa lógica en todo lo que tocó, desde Off-White hasta Louis Vuitton, desde colaboraciones hasta exposiciones en museos. No diseñaba solo productos, diseñaba conversaciones. La filosofía del 3% también tenía un componente profundamente democrático. Decía, implícitamente, que no hacía falta pertenecer a una élite creativa para participar, que cualquiera con una idea, una referencia y una intención clara podía intervenir en la cultura. Ese mensaje fue especialmente poderoso para jóvenes creativos que se sentían excluidos del sistema, personas sin acceso a escuelas prestigiosas, sin apellidos reconocidos, sin conexiones históricas. Virgil les estaba diciendo que la puerta no estaba cerrada, que el sistema podía ser hackeado. Pero esa apertura también generó miedo. Para muchos profesionales del diseño, el 3% representaba una amenaza directa. Si todo podía ser reinterpretado, ¿qué pasaba con el valor del oficio? ¿Con los años de formación técnica? ¿Con la autoridad construida durante décadas? Virgil no negaba la importancia de la técnica, simplemente la desplazaba del centro. Para él, la técnica era una herramienta, no el fin último. El verdadero poder estaba en la idea, en la capacidad de leer el momento cultural correcto y de comunicarlo de manera efectiva. Esa visión no buscaba destruir la tradición, buscaba ponerla en diálogo con el presente. Virgil no decía que el pasado no importaba, decía que no podía ser una prisión. El lujo, bajo esta lógica, dejaba de ser un templo intocable. Se convertía en una plataforma donde diferentes voces podían coexistir, donde la cultura popular tenía espacio, donde el diseño podía ser accesible sin perder significado. La filosofía del 3% no fue entendida por todos, ni aceptada de inmediato, pero su impacto fue innegable. Cambió la manera en que muchas marcas pensaban la creatividad. Influyó en cómo los jóvenes diseñadores se acercaban a su trabajo y obligó a la industria a replantearse qué estaba premiando realmente. ¿La perfección técnica o la relevancia cultural? Virgil Abloh no ofreció respuestas cómodas, ofreció preguntas necesarias, y en una industria acostumbrada a repetir fórmulas, eso fue quizás su acto más radical. Porque al final, el 3% no era una excusa para copiar, era una invitación a participar, a entender que la cultura no avanza por rupturas absolutas, sino por pequeñas desviaciones que, con el tiempo, cambian el rumbo completo. Virgil no cambió las reglas escribiendo otras nuevas. Las cambió mostrando que siempre fueron más flexibles de lo que parecían. Y esa idea, silenciosa pero poderosa, seguirá influyendo mucho después de su ausencia. La noticia llegó sin preparación, sin señales públicas, sin despedidas. Cuando se anunció la muerte de Virgil Abloh, el mundo de la moda quedó en silencio. No fue solo la pérdida de un director creativo, fue la desaparición de una figura que había cambiado la conversación cultural de toda una generación. Durante años, Virgil había trabajado lejos del foco mediático cuando se trataba de su vida personal. Mientras dirigía colecciones, colaboraciones y proyectos globales, llevaba una batalla privada que casi nadie conocía. Su forma de enfrentarla fue coherente con todo lo que había sido, sin dramatismo, sin exhibición, sin convertir el dolor en espectáculo.
Esa discreción hizo que la noticia golpeara aún más fuerte. La industria, acostumbrada a anticipar cada movimiento, no vio venir la ausencia. Diseñadores, artistas, músicos, arquitectos, creativos, de todas las disciplinas expresaron lo mismo. No solo se había ido un colega, se había ido un puente. Virgil era ese punto de conexión entre mundos que rara vez dialogaban, entre el lujo y la calle, entre la institución y la cultura joven, entre la tradición y el presente digital. Su muerte dejó una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Qué pasa cuando la persona que traduce el lenguaje desaparece? Louis Vuitton perdió mucho más que a un director creativo. Perdió una visión que no se construía solo desde el diseño, sino desde la empatía cultural. Off-White, por su parte, quedó frente a un desafío enorme. ¿Cómo continuar sin la mente que había dado sentido a todo el sistema conceptual de la marca? ¿Cómo mantener viva una filosofía que dependía tanto de la mirada personal de su creador? Pero el impacto más profundo no fue institucional. Fue humano. Miles de jóvenes creativos sintieron que habían perdido a alguien que, aunque distante, los representaba. Alguien que había demostrado que no era necesario encajar en los moldes clásicos para llegar lejos. Que el origen, la formación o el color de piel no debían definir los límites del futuro. Virgil no hablaba solo de inclusión. La practicaba. Su ausencia dejó un vacío simbólico difícil de llenar, porque no había muchos como él, y porque su papel no era fácilmente reemplazable. No era solo diseñador, no era solo director creativo, era un intérprete del momento cultural. En los días posteriores a su muerte, muchas preguntas surgieron con fuerza. ¿El sistema que ayudó a abrir seguirá siendo accesible o volverá a cerrarse lentamente sin su presencia? La historia ha demostrado que los cambios impulsados por personas específicas son frágiles. Cuando el individuo desaparece, el sistema tiende a reacomodarse, a veces incluso a retroceder. Por eso, la muerte de Virgil no fue solo una pérdida emocional, fue una prueba para la industria, una prueba sobre si el lujo había aprendido realmente la lección, o si solo había adoptado el cambio mientras él estuvo allí para sostenerlo. Muchos homenajes celebraron su legado, desfiles, exposiciones, palabras emotivas, pero el verdadero homenaje no está en la memoria simbólica, está en la continuidad real de su impacto, en si las puertas que abrió permanecerán abiertas, en si las nuevas voces seguirán teniendo espacio, en si el diálogo entre cultura y lujo continuará siendo genuino. Virgil Abloh no dejó instrucciones claras para el futuro. Nunca fue de imponer caminos únicos. Creía en la interpretación, en la adaptación, en la evolución constante. Tal vez por eso su ausencia se siente tan profunda. Porque no hay un manual que seguir, no hay una fórmula que aplicar. Solo queda la pregunta: ¿fue Virgil una excepción histórica o el inicio de una transformación que ya no depende de una sola persona? El vacío que dejó no se mide solo en cargos o colecciones, se mide en conversaciones interrumpidas, en ideas que aún no habían sido formuladas, en puentes que él sostenía casi en silencio. Su partida marcó el final de una etapa, pero también obligó a la industria a mirarse al espejo, a preguntarse si estaba preparada para avanzar sin él. O si, en el fondo, todavía dependía demasiado de figuras como Virgil Abloh para justificar el cambio. Porque, cuando alguien así se va, lo que queda no es solo la ausencia, es la responsabilidad de continuar. Cuando Virgil Abloh se fue, el mundo de la moda no se detuvo. Los desfiles continuaron. Las casas de lujo siguieron lanzando colecciones. Las portadas cambiaron de rostro. Pero algo esencial ya no estaba ahí. Porque Virgil Abloh no dejó simplemente un puesto vacío. Dejó un silencio incómodo, ese que aparece cuando alguien ha cambiado las reglas del juego y nadie sabe exactamente cómo seguir jugando. Virgil no dejó una marca. Dejó una nueva manera de pensar, el legado que no se puede reemplazar. Durante décadas, la moda de lujo funcionó como un club cerrado. Tenía códigos invisibles, barreras sociales, trayectorias casi obligatorias. Para entrar, había que parecerse a quienes ya estaban dentro. Virgil Abloh rompió esa lógica desde el primer día. No llegó para encajar, llegó para desordenar.
Su nombramiento como director artístico de Louis Vuitton para hombre no fue solo una decisión creativa, fue una declaración cultural. Por primera vez, un hombre negro, formado fuera de las escuelas clásicas de moda, criado entre hip hop, arquitectura y cultura urbana, ocupaba uno de los tronos más poderosos del lujo europeo. Ese momento no cambió solo a Louis Vuitton, cambió la imaginación colectiva de toda una generación. You can do it too. El mensaje que lo definió todo. Virgil Abloh nunca quiso ser visto como un genio inalcanzable. Al contrario, se dedicó a desmitificar la creatividad. Mostraba bocetos inacabados, explicaba procesos, dejaba visibles las costuras conceptuales de su trabajo. Para él, la creación no era un acto sagrado reservado a unos pocos elegidos. Era un proceso abierto, imperfecto, humano. Por eso repetía una idea simple, casi peligrosa para un sistema elitista. You can do it too. Ese mensaje viajó más lejos que cualquier colección. Llegó a diseñadores autodidactas, a artistas digitales, a jóvenes creativos que jamás se habían visto reflejados en las pasarelas de París o Milán. Virgil no enseñó a copiar su estilo. Enseñó a creer en el propio punto de vista. El streetwear dejó de pedir permiso. Antes de Virgil Abloh, el streetwear era tolerado, pero no respetado. Existía en los márgenes, observado con desconfianza por la alta moda. Virgil cambió eso para siempre. Off-White no fue solo una marca, fue un manifiesto visual. Las comillas, las tipografías industriales, las frases conceptuales, los objetos cotidianos convertidos en símbolos de lujo. Virgil demostró que el streetwear no carecía de profundidad. Lo que faltaba era alguien capaz de traducirlo al lenguaje del poder. Gracias a él, las zapatillas entraron definitivamente a las pasarelas. Las sudaderas ocuparon el mismo espacio que los trajes hechos a medida. La calle dejó de ser una referencia externa y se convirtió en el centro del discurso. Moda como plataforma cultural. Virgil Abloh nunca entendió la moda como un fin en sí mismo. Para él, era un punto de encuentro. Música, arte contemporáneo, arquitectura, diseño industrial, internet, todo convivía en su universo creativo. Como DJ, entendía el ritmo. Como arquitecto, comprendía la estructura. Como diseñador, sabía contar historias. Transformó los desfiles en experiencias culturales completas. No se trataba solo de ropa, sino de contexto, narrativa y emoción. Después de Virgil, muchas marcas comprendieron algo esencial. Ya no basta con vender productos. Hay que construir ecosistemas culturales. Representación que importa. El legado de Virgil Abloh es especialmente profundo para quienes nunca se sintieron representados. Para la comunidad negra, su presencia fue una afirmación histórica. La excelencia también tiene muchos rostros. Para los jóvenes de todo el mundo, fue una prueba tangible de que el origen no define el destino. Virgil representó a una generación híbrida. Una generación que no se limita a una sola disciplina, que mezcla referencias, que aprende sola, que conecta mundos. No preguntaba, ¿dónde pertenezco? Preguntaba, ¿qué puedo unir? El vacío que dejó. Tras su muerte, muchos intentaron llenar el espacio que Virgil dejó, pero ese intento siempre estuvo destinado a fallar, porque Virgil Abloh no era una fórmula, era una actitud. El vacío que dejó no es estético, es emocional y filosófico. Falta su curiosidad, falta su generosidad creativa, falta su manera de abrir puertas y dejar las luces encendidas para quienes venían detrás. La moda sigue, sí, pero algo de su alma se fue con él. Un legado que sigue vivo. Virgil Abloh murió joven, pero su legado no pertenece al pasado. Vive en cada creador que se atreve a cruzar fronteras, en cada diseñador que no pide permiso, en cada joven que decide intentarlo, aunque no encaje en el molde. Virgil no dejó un camino único, dejó un mapa abierto, y quizás esa sea su herencia más poderosa. No lo que construyó para sí mismo, sino las posibilidades que abrió para los demás. Virgil Abloh no vino al mundo para encajar, y tampoco se fue dejando respuestas fáciles. Su historia no es la de un diseñador que alcanzó la cima del lujo. Es la historia de alguien que movió la cima del lugar. Antes de Virgil, la moda tenía jerarquías claras, tenía centros de poder bien definidos, tenía voces autorizadas,
y muchas otras condenadas al silencio. Después de Virgil, todo eso empezó a tambalearse. No porque él destruyera el sistema desde afuera, sino porque lo transformó desde adentro. Entró al lujo sin pedir permiso. Llevó la calle a los salones más exclusivos del mundo y demostró que la cultura joven no necesitaba validación. Solo necesitaba espacio. Virgil nunca afirmó ser el mejor diseñador de su generación. Nunca se presentó como un genio solitario. Su grandeza estuvo precisamente ahí, en entender que el poder real no está en brillar solo, sino en encender luces para otros. Su legado no vive únicamente en Off-White, ni solo en Louis Vuitton. Vive en una nueva mentalidad, la idea de que la creatividad no pertenece a una élite, de que el talento puede venir de cualquier lugar, de que mezclar disciplinas no es debilidad, sino visión. Virgil nos enseñó que el lujo puede escuchar, que la moda puede dialogar, que el cambio no siempre llega con gritos, a veces llega con preguntas. Hoy, la industria enfrenta un desafío incómodo: seguir adelante sin la persona que la obligó a cambiar, porque ahora ya no hay excusas. Las puertas están abiertas, las barreras han sido expuestas. La pregunta no es qué habría hecho Virgil Abloh después. La pregunta es otra, mucho más profunda. ¿La industria será capaz de sostener el cambio sin él? ¿O Virgil fue solo una excepción en un sistema que tarde o temprano intenta cerrarse de nuevo? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva, pero mientras exista alguien que se atreva a cruzar límites, a unir mundos, a crear sin pedir permiso, Virgil Abloh seguirá presente, no como un recuerdo, sino como una posibilidad.